No. En los pasillos de la villa se comenta que el pibe cantina. ¿Qué tal? Porque esa Lotería. Ya no pasea con su bici despintada. No usa su gorra y zapatillas desatadas. Y que viste elegante, todos lo ven. Luciendo sus roles, ese pibe anda bien. Pibe cantina, ¿de qué te la das? Si sos un laucha, borracho y haragán. No. Las chicas del barrio te gritan al pasar. Dale guachín, sácanos a pasear. quiero leer pelotudeces, no me interesan, carajo. En los pasillos de la villa se comenta que el pibe cantina se ganó la lotería. Ya no pasea con su bici despintada, no usa su gorra ni zapatillas desatadas, y que viste elegante, todos lo ven. Luciendo sus roles, ese pibe anda bien. Pibe cantina, ¿de qué te la das? Si sos un laucha, borracho y haragán. Las chicas del barrio te gritan al pasar. Dale guachín, sácanos a pasear. Pibe cantina, que andas con la coupé. Lentes oscuros, ay cómo te ves. Anillos de oro, cadenas también. Ya no sos el mismo, déjate de joder. Tómatela, pibe cantina. Hoy volví a verte, diciéndome que aún me quieres. Hoy volví a verte y que me quieres. Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres. Quieres, no me importa que tu novio esté. Que quieres es, sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres. Quieres, no me importa que tu novio esté. Que quieres es, sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Ella supo siempre que bardeaba igual. Me dijo que me amaba y respetaba. Yo sé que hay algo que yo te quiero decir. Que contigo solo yo quiero beber. Vayámonos los dos, ¿qué te parece? Mirar juntos el sol cuando amanece. Qué lindo es este amor y cómo crece. Hagamos el amor, ¿qué te parece? Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres. Quieres, no me importa que tu novio esté. Que quieres es, sabe un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Hoy volví a verte, verte y... Buen día, ya pague. Gira a la izquierda. A Carajo, de continuación, Guarequí, carajo. Mami, yo te volveré a tener. Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres.
quieres. No me importa que tu novio esté, que quieres es, sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres. No me importa que tu novio esté, que quieres es, sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Ella supo siempre que bardeaba igual, me dijo que me amaba y respetaba. Yo sé que hay algo que yo te quiero decir, que contigo solo yo quiero beber. Vayámonos los dos, ¿qué te parece? Mirar juntos el sol cuando amanece. Qué lindo es este amor y cómo crece. Hagamos el amor, ¿qué te parece? Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres. No me importa que tu novio esté, que quieres es, sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres. No me importa que tu novio esté, que quieres es, sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Cáncer y BZK Record. Esta es tu cumbia. General Paz nos acostó a nosotros sus amigos, nos dejó a todos sin un centavo. Ahora tiene un piso en Belgrano y en un Mercedes se pasea en la ciudad. Míralo a Duraznito la buena vida, y nosotros que pensábamos que era retardado, ahora está rodeado por las mejores minas, y nosotros los vivos en Devoto encerrados. Míralo a Duraznito viviendo la buena vida, y nosotros que pensábamos que era retardado, ahora está rodeado por las mejores minas, y nosotros los vivos en Devoto encerrados. Y si Sí. Porque ya arranca un día más de Lulax Supremo. Fuerte el aplauso, por favor. Aunque de igual manera me siento un poco culpable, porque ayer, de curioso nomás, me encontré con una amiga después de muchos años y tuve la maravillosa idea de preguntarle de cuántos meses de embarazo estaba, y había sido, no estaba embarazada. Me dijo, no estoy embarazada, y empezó a llorar. Entonces, me empecé a sentir muy incómodo. Desde que terminó esa interacción hasta ahora mismo, no puedo ni comer, me siento mal, me siento culpable. Pero la quería tanto. No, porque... Que daba igual. No, porque era mi amiga, o sea, pero es medio desubicado nomás de mi parte. Así que como consejo para la gente que está arrancando ahora su día, nunca pregunten si una persona está embarazada. No. Si usted le ven a una persona que tiene grande su panza, hasta que ella se vaya a parir,
no le pregunte nomás nada. No. Porque aparte, si es que está embarazada y le pregunta eso, puede estar sensible. Y se puede sentir mal. No, yo no puedo estar embarazado, Lauri. ¿Ah? Yo sí soy gordito nomás. Sí. ¿Puedo preguntarle a Cami si es cierto lo que me dijiste, Lauri? ¿Ah? ¿O va a ser muy feo? Buen día, Cami. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, hace mucho que no hablamos, que no sé nada de ti. ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Qué pasó? Me llegó nomás la información de que somos ricos. ¿Qué pasó ahí? ¿Ah? Lauri es chismosa, dijo que recibiste plata. Recibiste euros. Y soy. No somos. ¿Por qué? ¿Y cuando vos no tenías nada, yo estaba acá para vos? ¿Y después? ¿Y ahora que tenés plata vos, me querés cambiar? ¿Cómo que estabas? ¿Cómo? Y siempre estuve contigo a tu lado. Siempre estuvimos cerca, trabajando juntos, de par en par. Está bien. ¿Y cuándo me corresponde? ¿O vos me vas a dar plata o me vas a comprar nomás cosas que me gustan? ¿Qué preferís? Sí. Voy a comprar cosas a tu cuenta. Ah, así como yo te hice en la cantina una vez, ¿vio? Sí. Sí, aprendí de vos. Está bien. Eso se nota que te fijas mucho en lo que hago. Sí. Claro. Bueno. Una vez Cami, así como le ven toda buena, guau, me dijo: lo mejor, lo que más me gusta es tu bigote, porque está arriba de tu boca. ¡Epa! Bebé, me dijo. Mira la cámara, Cami, y decir que es mentira. No, es verdad, sí. Bueno, perfecto. Fuerte el aplauso para Cami. Gracias, Cami. Ari, ¿vos qué tal estás, nada? Porque quiero probar tus habilidades. Gente, un saludo a toda la gente que nos mira en la repetición. No se olviden de comentar, de compartir y... Hola, Ariel. Me gusta, carajo. ¿Qué tal porque esa? Sí. Es una vergüenza, copio. Tenés que estar atento, Ari, ¿eh? Demasiado temprano, viejo. No, ¿Qué es que querés? podemos automáticamente nomás responder. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, vio? Bien, bro. ¿Qué tal, vos? Yo súper bien, un poco nervioso porque tengo que irme de viaje. Todavía no está ¡Epa! confirmado legalmente. Hasta el día que yo esté, es como cuando una persona está embarazada. Hasta el día que yo esté en los Estados Unidos, yo no voy a decir que voy a viajar. No te vas a ir, no te vas a ir. Justamente ese es mi miedo, no ir. ¿Pero por Porque- qué? ¿Qué falta confirmar? No, y hay que entrar para allá, ¿entendés? Ah, no. Pero yo, ¿sabes que yo ya cometí el error? Yo le dije a Lauri, a partir del lunes tenés libre un mes, tranquila nomás, andate de viaje como tanto te gusta. Epa. Pero imagínate si después tengo que volver más y tengo que hacer el programa. Y hasta el aeropuerto va a llegar definitivamente. ¿Y qué programas? Después los... ¿Cómo se llamaban los guardias esos que te llevan? No, el ICE. Los ICE. Te van a pensar que son unas saltamurallas. No. Es No, que con por- ese bigote, brother, vos sos muy mexicano. Lo que ya, ¿eh? pasa es que mis ojos son azules. Ahí como que revierto esa situación. Sí. Pero, bro, te vas a ir. Se viene el mundial, viejo. Eso es más lo importante. Y Sí, te aguante va- Paraguay. Eso es, brother. Quiero mandarle un saludo a Gastón Olveira, convocado. Ayer salió la lista de convocados. Medio que se filtró lento luego. Sacaron un video, nomás no se hizo ni una conferencia de prensa ni nada. No se iba a hacer, perdón, no sabía. No. Por lo general, pues se hace en vivo eso, como cuando comentaron que Neymar iba a estar y toda la gente se emocionó. Por Neymar nomás dijeron. Qué fuerte, mira un poco. Bueno, la gente ya nos está escribiendo y no se olviden que también nos pueden escribir en el WhatsApp, o al WhatsApp, mejor dicho, 0984-499-125, y estoy pensando ya qué puedo hacer en los Estados Unidos. Preguntarle cosas en guaraní a la gente, me dijeron que no, y hacerle decir groserías tampoco. Sí, señor. Buen día, dice Lore. Epa, remerita nueva. ¿Por qué inician ahora? O sea, cuando iniciamos fuera de hora les molesta, cuando iniciamos ahora les molesta también. Perfecto. Sí. Refacha tu look dark. Sí, loco, dice. Se nota que no podés comer, dicen acá. No. Y ayer estábamos hablando con mi amigo personal, Ale Rojas, de la música de talento de barrio, que dice: ya no puedo ni comer. Y me dijo que ojalá que en algún momento me pase algo así para que deje de comer y baje de peso. Por suerte yo soy una persona que tiene la mentalidad muy sólida y no es que me voy a derrumbar por ese tipo de comentarios despectivos hacia mi físico, ¿verdad? Porque sé que la gente también dice de la envidia, porque ya le gustaría ser así como soy yo.
Bueno, a Lauri no, por lo visto hizo una cara de asco ahí, pero bueno. Sí. Que tan de Levante seguro, ¿cómo le vas a decir así? Bueno, ¿por qué eso malo con Camila? Ella no tiene nada que ver, ella no tiene vela en el entierro. Gordito embarazado, Oyerama Piariel. Sí. Yo no miro repeticiones, Lula. Ok, dicen. No, pero hay mucha gente que nos mira. Le mando un saludo al hermano de Eugenia Lomakis, que ayer... Voy a contar algo. Música de atención, por favor. Quiero decirle a la gente que basta ya del acoso a las personas que miran mi programa. Ayer, una amiga me mandó un video de su hermano viendo el programa y entró de golpe a la pieza y su hermano sacó rápido el programa y puso un video porno porque era mucho más sano que le encuentren viendo porno que el Lula Supremo. Así me dijo. Así que le mando un saludo al hermano de Eugenia Lomakis. Le mando un beso, gracias por vernos siempre en la repetición. Saludos a toda mi gente de España, a toda mi gente de Puerto Rico, a toda mi gente de todos los lugares que nos miran, los paraguayos por el mundo, que dentro de poco, de manera temporal, voy a hacer uno más, yendo a representar mi país de la peor manera posible. Yo soy lo ya objetivo cuando se trata de esto, yo ya digo lo ya que nos voy a hacer pasar pelada, sí o sí. Sí, señor. Bueno. Llega el momento, porque hoy viene mucha gente al programa. Vamos a tener una invitada. ¡Epa! Va a venir sábados. Creo, si fuera sábado sabría que va a venir también. Así que vamos rápidamente al momento más importante de este programa, a la cúspide, al momento más top, a la cima en cuanto a la pirámide de la cadena alimenticia de este programa. Se trata, vamos rápidamente, así velozmente, o sea, tipo, no es que vamos a andar diciendo palabras para rellenar este espacio. Vamos a los titulares. Paraguay presente en video mundialista del youtuber Speed. ¡Epa! Nunca antes ese nombre tuvo tanto sentido porque Speed fue la forma en la que pasó por Paraguay. Sí. Creo que 8 segundos más o menos se quedó acá y después se mandó mudar ya directamente a Brasil. Pero le mando un saludo a Speed porque también tuvo como medio muchas complicaciones ahí, tema de conexión y eso. Pero eso ya no le va a pasar si es que en este programa hay algún sponsor de internet, porque ahí va a ser el mejor. Sí. Y le vamos a recomendar a Speed también, que es mi colega streamer. ¿Ustedes, por ejemplo, piensan que un jugador de la segunda división es colega de un jugador de Real Madrid? No. ¿Por qué no? Si los dos son futbolistas. Ah, bueno. Medio elitista los sonidos que metió Ari hoy. Sí. Como que no acepta de repente que hay gente que quizá se dedica a lo mismo, solo que en un diferente nivel competitivo. Sí. Es como, bueno, si te pones a pensar también, José Ayala es conductor y yo también soy conductor y obviamente que no estamos en el mismo nivel. No. Bueno, seguimos, por favor. Estoy diciendo que yo soy superior a José Ayala, no quiero que piense que digo lo contrario, Miss Bebota disparo. ¿Quién es la Miss Bebota, Lauri Saldívar? Vos tenés que tener eso, Bueno, yo soy una persona que solamente tiene ojos para Cami. Si me preguntas quién es la Miss Switcher, ahí te voy a... Ah, por trabajo tengo que saber quiénes son las modelos. Sí. Perfecto. Bueno, capaz que la Miss Bebota ya estuvo acá, por eso te digo. Capaz que es... No voy a decir. Bueno, vamos a leer, Miss Bebota disparó. Señora, gracias por bloquearme. Falta tu marido. Pero, ¿Miss Bebota es Lauri o qué? ¿O por qué tira esos comentarios tan delicados? Lauri, ¿qué opinas? Voy a hablar con Lauri Saldívar, hace mucho que no hablo con ella, con mi ángel, con la mejor productora de este país. ¡Epa! Realmente ya quisieran algunos tener una productora de este nivel. Sí. Estoy hablando de Jime, ahora vamos a hablar con Lauri. Hola Lauri, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Lauri, ¿qué harías si en algún momento alguien... Vamos a suponer nomás, Lauri, que...
Vamos a suponer nomás, Lauri, que la gente te ve. ¿Vos te diste cuenta que no me ven, verdad? Y lo que pasa es que yo soy celoso. Pero quiero que la gente escuche tu voz nomás, porque vos pues sos como... ¿Viste cuando el Chapori cocinaba y... Hola, maestro, le decía a alguien. Ese fue vos sos, Lauri, ahora. Sí. Lauri, ¿qué harías si una persona te escribe y te dice, gracias por bloquearme, falta tu marido? Voy a decir para picharle a esa persona nomás. ¿Para qué? Para picharle a esa persona nomás, no creo que haga... Tipo, tipo, no es que su marido le Así te como escribe. ustedes suelen decir, tu hermana tal cosa o tu mamá tal cosa. Yo jamás diría eso, Lauri Saldívar, Yo te escuché hablar Habla de otra persona, de esa gente ordinaria con la que vos de repente compartís que no soy yo. ¿Por Juan Coronel decís? No. Juan Coronel es un caballero al igual que yo. Aunque sí realmente le veo diciendo cosas así de tu hermana y eso. No sé por qué. Sí. Yo creo que esta respuesta fue igual a esa nomás. Tipo, para que se piche y nomás. Para que se piche nomás, De Iroape, ese como de Iroape y me de la... Así mismo. ese La tono pesadeaba. fue. Sí. Entonces vos, Lauri, oye, a modo de venganza para vengarte a alguien, ¿no le escribirías a su marido? No. ¿O no le responderías a su marido si es que te escribe? No. ¿No te parece sexy eso? ¿Por qué va a ser sexy? No sé. No, muy bajo es, no. O sea, no recomendás entonces. No recomiendo. Y si, por ejemplo, un tipo que yo no le aguanto de toda la vida, su novia me empieza a escribir. ¿Y qué vas a hacer? Y yo te pregunto, ¿qué tengo que hacer? No le escribas. Porque ayer una chica me reaccionó con carita enamorada a mi historia. ¡Epa! Por una cuestión periodística, yo entro a su perfil a ver quién era y veo que tiene historia destacada con su pareja. Y le agradeces porque te sigue y que no se pierda el programa. Tipo, agradezco tu buen gusto del 739, Lulac Supremo, por la Sí. post. Claro. Bueno. No le respondí. Lo que pasa es que yo de repente ya no respondo más los mensajes, como que leo y dejo ahí. Cuando es de hombre sí respondo. Y después para contactos comerciales les da tu número de teléfono. Está todo, tengo que dejar todo nomás Sí. ya. Perfecto. Bueno, Lauri, una última cosa. Te quería felicitar porque recientemente fuiste madre. Actualmente tenés un hijo. ¿Cómo se llama? ¡Epa! Tengo 2. Ay, güey, mellizo. No. O ya tenía ya No. uno y ahora vino otro Sí, ya nuevo. tenía uno y ahora vino otro. Muchas felicidades, ¿eh? Gracias. Fuerte el aplauso para Lauri, por favor. Acá seguramente van a empezar a creer, no, y así lo entran más. Ayer te defendí diciendo que haces un excelente programa, dice Pedriño. Dijiste que vas a tener invitada, así que desde este momento la yeta se activa y no llega. No te olvides el supuestamente gordito, dicen acá. ¿Qué tal porque esa? ¿Ya te despertaste? ¿Qué tal porque esa? Buen día, inútiles, dice acá este Acosta Milo. Que Acosta Milo es una persona que en serio, él jura por su puta vida que su opinión sirve de algo. Una bandija, Sí. una sabandija este tipo de... Good morning, Lulax. Today we have West coming, dice acá. Oñe, canguela mi bebota todos los días en el titular un titular con su nombre, dice. Sí. Vamos a meterle garra a los titulares, acá me están apurando ya acá mis productores. Acá no me vendo. No me vendo, pero tampoco soy gratis. ¡Epa! Dijo la Miss Pastelito. Pero ¿cómo uno puede interpretar esto? No soy celíaco, pero puedo comer gluten. Sí. No, al revés. No soy celíaco, pero no puedo comer gluten. Una vez así yo interpreto el mensaje de la Miss Pastelito. Que obviamente que no va a ser celíaca porque es Miss Pastelito justamente, ¿verdad? O en todo caso su novio no debe ser celíaco, ¿verdad? Qué fuerte, ¿eh? ¿Qué voy a interpretar por esto, Ari? ¿Sí o no nomás? Sí. Bueno. Gustavo Gómez lanzó su reloj y marca de perfume, dice. Mira, ¡Epa! quiero mandarle un saludo al Capi, no me llegó mi perfume ni mi reloj, ¿eh? Así que voy a seguir esperando. He visto que mucha gente se fue. Ayer justamente estuve compartiendo con... Ya saben ya ustedes, con la gente que yo suelo compartir con Lata Parará, por ejemplo. Sí. Y me contó que estuvo en el lanzamiento del perfume. Muy buena onda, Lata Parará, le mando un saludo, ¿eh? Y le preguntamos a qué huele. No sé, dijo. Porque viste que como tiene que oler a garra guaraní. Sí. A tierra roja.
ñande yara este Pedriño pero no va a voy de acá. Nicholas dice eso. Los titulares pero todos mí nomás dicen acá. No, vamos a ver, mira, por lo menos un titular interesante va a haber. Todavía no hubo, buen día, Lulax. The God Lulax. Espero que te vaya bien en tu viaje. Mientras yo estaré siendo hate de los demás programas como siempre. ¡Epa! Lauri sigue con Coro o con Chester y los tres viajan junto al mundial. Preguntan acá. Qué fuerte, Sí. Lauri bebé hermosa. Los dos bebés, Lauri son Chester y Coro, dice. ¡Epa! Así hace, mira un poco. Jaupama, dijo, ¿qué pasó? Sí. Qué fuerte, Hola Lulax, hoy es mi cumpleaños. Baile, Lulax, baile, dice. Feliz cumple Mario Núñez, que lo pases de la mejor manera con todos tus seres queridos. Seguimos con los titulares rápidamente, por favor. Mira cómo corro. Tule Oyapo Sarambí Jaopita detenido, dice acá. O sea que a mí, por ejemplo, nunca me comparan con alguien churro. Siempre me dicen Tule. Sí. Bombero, capibara. Bueno, los capibaras por lo menos son tiernos, pero No. tienen pinta de que tienen mal olor. El otro día vi un video en TikTok de un capibara que estaba comiendo sándwich milanesa, no sé qué. Que ahí sí realmente me hubiese gustado ser un capibara para estar comiendo sándwich milanesa. Pero no. Soy un hermoso ser humano. Soy un ser humano nomás legalmente. No voy a tampoco tirarme flores porque después la gente se pone agresiva. Lindo está esa. Bueno, último, Último titular, ¿Quieren que lea ahora? Voy a esperar. Ahora sí. Conductor de TV detenido por supuesto abigeato declaró: solo quería hacer un asado para mi equipo. Tengo una quiero decir más que no soy yo soy conductor de streaming. Yo me puedo considerar ya conductor de TV, demonio. ¿Sí? Bueno, qué baja cayó la vara. Bueno, tengo una pregunta para ustedes, para la gente del chat. Si vas a hacer un asado de 10 personas, ¿cuánto se pone por cabeza? Porque viste que hay gente que de repente no quiere poner, hay gente que de repente dice, yo voy a caer nomás con algo para tirar la parrilla. ¿Entendés? Y quieras o no, eso a mí me parece muy miserable. Capaz, siempre yo que digo una cosa así, digo, siento que estoy opinando también desde mi privilegio. Viste que yo de repente puedo entrar un 600.000 para el asado, ¿verdad? Tipo, todos los días. Pero no todos pues pueden hacer eso y a veces uno es medio tacaño porque conoce también sus límites, señor Wayne. ¿Entendés? Entonces mi pregunta es, ¿cuánto se tiene que entrar para el asado para que sea un buen asado? Ari, por ejemplo, el otro día escuché 3 millones en la cabeza entramos, Sí. Y yo jodiendo nomás me fui y repetí eso en la radio. Se cansaron de burlarse de mí, me dijeron que soy pero bobazo. No sé qué cosa. ¿Cuánto era, Ari, que entraste en tu asado? Pero 4 palos, ¿entre cuánto? Entre 10. 400.000 la cabeza. Si no me fallan mis cálculos, mucha plata, bro. Me acaban de decir, yo con 25.000 ya hago, pero asado ya. Eso es lo que le tienen que culpar, No, y no se sabe. Pero igual dicen que la carne de burro y eso es rico. Tipo, yo no probaría, pero hay gente que come. Así que esperamos su mensaje al 0984-499-125. Que nos cuenten cuánto ustedes pondrían para un asado para que se haga bien. Tiene pinta que si yo le pregunto asado, ni un peso él no va a querer poner. No sé por qué le siento así. Tipo como que me va a meter ahí. No, yo te puedo decir si va a salir rico o no. ¿Entendés? Como que puedes predecir eso nomás. Mínimo 50.000 y bebida aparte. Caen con chorizo por 15.000 y eso algunos altas ratas son, dicen. Pedriño es un gran aragán. ¿Por qué tiene que ver con el asado, verdad? Buen día, Lulax. Está genial la programación. Ale Morel, dice. Mínimo 50.000. Vos no sos ese que hurtó la carne, dice. No, soy yo, 50.000 cada uno y que cada uno traiga bebida a su gusto. 4 millones es igual 500.000 para el asado y 3 palos y medio para el alcohol, dicen. Buenos días, Lulax. Buen día y... ¿Qué? Buenos días y
excepción, día para el equipo y Ari. O sea, excepcional lo que quiere, es excepcional, ¿verdad? Lo que quiere decir. Capaz que sí. ¿Qué tal? Porque esa... La carne de caballo es riquísimo y más blando, dice Nancy Jara de Germain. Sí. Puede ser, había que probar algún día. Por favor, quiero que anote, Jimé. Sí, Quiero un chef especializado en carne de caballo para mi programa, por favor. sí. Y que nos haga probar. Porque hay algunos embutidos que se hace de caballo, ¿verdad? No. De hecho, se inspira la forma en el caballo. Por cómo es. Yo digo que Lula Steam carne molida. Hola, ¿qué pasó? Buen día, chorizo mal cargado. Chicos, no me queda bien mi remera. Dejen ya de burlarse de mí porque me van a crear inseguridades. Lindo está esa. Tipo, hace mucho ya no me dicen más que soy lindo. Como que siento que me están descuidando. Lindo está esa. Hace mucho que no me mandan euros, como que siento que me están descuidando. En serio le digo. Vamos a leer brevemente, por favor, Jamil, si es que te puedo pedir de favor que me prepares la tapa del diario, porque hace mucho que no leemos y solo cuando viene Silvita Aguilar nomás leemos. Entonces, tenemos que leer también para informar a toda la gente. Me están siguiendo acá full, perfecto. Le quiero mandar un saludo a mi amigo Alex Aracho, que nos mira de su trabajo, ¿eh? Si es que algún jefe está viendo también esto y le conoce, que le rajen. No voy a decir de dónde es, para que le rajen a todos los Alex Aracho de su trabajo. Perfecto. Vamos con la etapa, por favor. Acá mis colegas, porque yo en mi momento también fui futbolista de inferiores. Y mis colegas acá salen en la etapa, ¿eh? Jugadores nivel 10 son hijos agradecidos. Todo un ejemplo positivo, dice. Positivo. Orlando Gil, Albirro le regaló a su papá autazo por su cumple. ¡Epa! Y ahí vemos la foto de Orlando Gil con toda la familia comiendo una torta. Por lo visto estaban celebrando algún cumpleaños, algo así. Sí. O capaz que estaban celebrando también su convocatoria al Albirroja. Le mando un saludo a mi amigo Orlando Gil, portero de el Club San Lorenzo de Almagro. El cumple de su papá me confirma que una persona que estuvo presente es Cami. ¿Dónde dice que es el cumpleaños del papá? Y pero le puede regalar por cualquier cosa. Yo si soy futbolista, ¿sabes las cosas que le voy a regalar a mi familia? Nada. Nada le voy a regalar porque soy un egoísta. ¿Qué te pasa, cerdo? ¿Pero dónde dice eso? Voy a romper rápidamente mi diario para que no se vea, para que se vea que no tengo esa parte. ¿Cómo que no voy a leer completo? Claro, lo que pasa es que yo soy fiel, Cami, y no quería mirar más abajo porque ahí está Lady. ¿Entendés? Sí. Por eso nomás, Cami, que me tratas de imbécil. Que sepa la señora de las nieves. Así es tu sobrina, ¿eh? Sí. Señora Blanca, bueno, vos estás de acuerdo, señora Blanca, porque vos también me tratás de las peores maneras posibles. Pero bueno, voy a leer el de mi amigo Diego León también, por favor. Cumplió el sueño a sus padres. Una bella casa. Y vemos ahí la foto de Diego León con su familia en su nueva casa. Que hay algo muy loco que quizás no todos saben. Pero hay una historia de Diego León que cuentan sus padres que él siempre le decía a sus padres que le iba a regalar una casa. ¿Entendés? Y es muy tierno nomás ver cómo con el pasar del tiempo él pudo lograr eso y cumplir el sueño de regalar una casa a sus padres. Yo le prometí a mi mamá que le iba a regalar una mixtera y lo veo tan lejano realmente. Sí. Pero sé que con el tiempo todo se nos va a dar. Le mando un saludo muy especial a los chicos de la Albirroja. A Diego León también, que está jugando ahora mismo en el Manchester United. Y nada, espero que pronto podamos compartir un asado, algo así. Aunque sea con ellos que son futbolistas, por acá, imposible con nuestro equipo. Que propuse para hacer un asado y brilla por su sitio. Domingo no sé ni dónde está. Capaz que está haciendo el asado y me van a sorprender. Sí. O capaz que no. Perfecto. Vamos a seguir leyendo, por favor, la tapa. Encanta. ¿Pasa algo, Gamín? Pásale el micrófono. ¿Qué es tu problema? Buen día. Buen día, ¿qué pasó?
¿Qué es lo que vos? Yo estoy trabajando, Camín, vos estás ahí cuchicheando. ¿Qué es lo que pasa? A la pita me vas a cuestionar otra vez porque estoy hablando acá con la gente. Quiero decirle a este Arnaldo, hey, como que por favor, ajá, ese es su trabajo. Va, pico Arnaldo, se quiere pelear pico conmigo. Quiere su minuto de fama. Ah, vos, por eso es lo que estabas renegando. No. Estaba hablando con un demonio. O sea, Entre paréntesis nomás. Vos interrumpí un momento tan crucial como la lectura de la tapa del diario porque te molestó lo que dijo Arnaldo. Pero lectura tampoco haces. Porque pero titular. Bueno, el momento de adivinanza de la tapa. No sé. Sí. ¿Te puedo pedir, Jamín, por favor? Que bajar más mi volumen. No, directamente que te quedes callada. Bueno. Si en algún momento yo digo Jazmín, ahí estaría bueno que tengamos una conversación, pero no quiero faltar tampoco al respeto, por eso te pido por favor. Tipo, fíjame por favor para que la gente no diga que soy mal tipo. Ok, le voy a decir a Caifán ahora que ponga acá un... Ah, la gente está diciendo que soy narcisista ya. ¿Vos decís, Jazmín, que yo tengo algún rasgo así de loco? Sí. Tipo de que yo quiero ser la figura principal, de que todo el tiempo le interrumpa a los demás. Sí. Y sí, De que yo, por ejemplo, estaba ahora hablando con él. Y no sé. Perdón por... Después de esto, ¿cómo queda nuestra relación, Jazmín? Tipo, ¿estás enojada conmigo? Sentí que tipo de repente el hombre de la casa le mutearon ya, gracias a Dios. Bueno, perfecto. Fuerte el aplauso para Jazmín. Que, por favor, te ruego ahora que con tu enojo igual me ponga por favor la tapa porque quiero seguir deletreando la tapa. Encantador de Cabichu y las tiene como mascotas. Se le posan en la lengua y todo. ¡Epa! Domador de abejas. Dice. Hasta las besa sin que le piquen. ¡Epa! No, pero yo creo que ser domador de abejas es como llevarle a tu compañero al trabajo. En algún momento te va a querer picar. Fuerte. Y es. Sí. Yo, por ejemplo, le tengo mucho miedo a las abejas. Tipo, si de por sí lo ya parezco una persona que fue picada por una abeja porque mi cara está todo hinchado. Sí. Imagínate si me pica una abeja. ¿Entendés? Y a las inyecciones también le tengo miedo. Bueno, último vamos a leer qué dijo. Ya otra vez hay moquete en los partidos, será. Partido. En surtido de tongos y patadas, dice. Oliga y parte hasta el refere y el presidente de la liga. Pero ¿por qué pasa esto que en todos lados se moquetean por fútbol? ¿Será que están todos nerviosos porque no se les convocó para la albirroja? Podría ser, ¿verdad? El último, este es ya último y te ya. Lady GI. Los reyes del mundial son los que mojan la camiseta, dice. ¿Pero a qué será que se refiere, verdad? Porque otros jugadores de otros países también van a mojar la camiseta. Sí. Entonces, tipo, no sé si los reyes son los de Paraguay nomás. Para pensar eso, ¿eh? ¿Qué pasa? Marihuana only. No, yo legalmente, siempre que leo algo me cuestiono así, pienso miles de cosas. Tipo, pienso, ¿por qué quiso decir eso? ¿Qué quiso decir con eso? Después pienso de mi lado. Y muchas veces yo digo cosas sin darme cuenta y estoy siendo un boludo nomás. Sí. Pero no es intencional como tal. Bueno. Página 13, por favor. Porque salió mi amiga personal, la Miss Cleopatra. Para las de mente cuadrada, si van a hablar de mí, traten de ser bonitas. Tras sus declaraciones que encendieron las redes, Tami Ríos, la Miss Cleopatra, respondió a las críticas con una frase que no pasó desapercibida y dijo: para las de mente cuadrada, si van a hablar de mí, traten de ser más bonitas. ¡Epa! Legalmente, voy a decir algo, a mí me sorprendió mucho la buena onda de Tami Ríos. Sí. Porque al final del programa me agarró de la mano y no le dio arcada. ¡Epa! Eso para mí ya es suficiente. Así que le mando un beso a Tami Ríos. La mejilla nomás.
Porque estoy buena onda. Epa, ojo con este, ¿eh? Página 11, por favor. ¡Epa! No ser mantenida es una bendición. Para mí el verdadero logro es conseguir las cosas por cuenta propia y sin ser mantenida, dijo tajante Eli Villar. Quiero hablar nuevamente con Jazmín. Hola Jazmín, ¿cómo estás? Jazmín, una pregunta. Ah, ¿quieres hablar conmigo, Pio? Sí, quiero hablar contigo. Quiero hacerte una propuesta. Si yo te digo que ya no tenés que venir a trabajar y yo nomás te mantengo, ¿qué opinas? No, ni en pedo. Tipo, vos vas a ser una mujer independiente. No, ¿qué piba está dependiendo de vos? Pero ¿por qué decís de una manera tan despectiva? Si yo soy un buen hombre. No digo de esa forma despectiva, sino que no. O sea, no. Tipo, preferir nomás vos ganarte tus cosas por vos misma. No, no es por mí misma, sino... Ah, tipo, preferís que otro te mantenga nomás. No yo. No Sí. entiendo, pregunto. No, es eso. Es que yo no estoy acostumbrada nomás yo a hacer mis cosas. ¿Desde los cuántos años vos trabajas, Jazmín? Y de los 15. O sea, que a mí ¡Epa! de repente me da un poco de rabia eso, porque todos huevos acá trabajan prácticamente desde que nacieron. Sí. Y bueno, perdón. ¿Ah? No todos tenemos el privilegio de que vos, que nacemos como una cuna de oro. No. Yo cuando nací en cuna de oro, yo que soy un madulaque nomás. Pero muchas veces yo así pienso, me siento así a pensar, me hubiese gustado trabajar más de joven. En realidad yo vengo a trabajar acá porque... Tipo por de hobby. onda nomás. Sí. Ah, mira un poco. Sí, porque... Ya tenés quien te mantenga. Ya, ya está todo a mi nombre. ¡Epa! Ah, la herencia. Sí. Ah, cada día más linda casa, ¿eh? Quiero hablar con Cami también, por favor. Ok. Del mismo tema. ¿Ah? Buen día, ¿cómo estás, Cami? ¿Todo bien? Hola, buen día. Cami, ¿a vos te gustaría, tipo, un día, capaz que es una trampa que yo le estoy haciendo para pedir que se les eche? ¿Ah? ¿A vos te gustaría algún día, tipo, que alguien te mantenga nomás y ya no venir a trabajar? No, la verdad que yo estoy demasiado acostumbrada a trabajar. No tengo ni un día libre. Y, ¿verdad que te vas a aburrir si es que tenés un día libre? A mí me pasa mucho los fines de semana que de repente me aburro ya de estar al pedo. Estoy tan acostumbrado a trabajar arduamente. Eso es porque hace 3 meses recién que trabajas. Ah, o sea que vos decís que en un futuro ya no va a ser así. No. Y capaz que porque los fines de semana voy a pasar contigo. En mi ¡Epa! querida y natal San Antonio. No, yo no tengo tiempo los fines. ¿Y entre semana? Tampoco. ¿Cuándo tú vamos a hacer algo en tus vacaciones? Sí, pido vacaciones para ir a trabajar otro día. ¿Sabes qué me hace recordar ese audio? No sé, man, si que vamos a poder hacer algo. Yo pues laburo, hey. Toda la hora dice lo mismo porque su amigo no labura, pues. Así mismo. Pero vos sabés que, gracias Cami, vos sabés que mi momento más triste era los días de semana. Y legalmente muy casó mi problema, pero era así los días entre semana porque mis amigos se iban a trabajar todos y yo me quedaba jugando en la computadora. Y, tipo, no tenía amigos con quien jugar, ¿entendés? Era como trasladarme directamente a preescolar otra vez. Era muy triste, por eso ya conseguí trabajo. Y en un futuro novia también. Si es que Cami tiene días libres. Hablando de eso, hablando de los haraganes, ¿qué dicen? Adelante por favor con el WhatsApp. Mira un poco. Presentado se llama esta persona, ¿eh? ¿Qué tal, Lulax? Buen día. Pregunta: ¿a cuántas ya le entraste con tu bigote? ¿O es más falso que tu amor hacia Ana Laura? Sí. ¿Pero qué es falso? ¿Que yo le entro a la persona o mi bigote? Sí. Realmente, chicos, le voy a decir la verdad. Quiero, por favor, que venga una cámara porque me quiero confesar. Chicos, ustedes me ven así lindo, platudo y eso, exitoso, y piensan que yo soy un imán de mujeres y nada que ver, todo lo contrario. Yo soy una persona que por trabajo nomás hablo con mujeres, el resto del día soy tímido. Y hay gente que puede confirmar eso. Sí. Toda la gente que me conoce me dice, sos re tímido, te juro, no puedo creer en serio que seas así. Yo pensaba que vos eras así re bandido y eso. Bueno, voy a leerle brevemente al chat mientras que se cagan de risa ya. Bueno. ¿Verdad que? Defendeme, mente gordo, porque esa dice Arnaldo.
Invítame tu mate, Oscarcito. No. Complejo napoleónico tenés gordito. Claro, la buena onda de Tami se hizo ahora, dicen acá. Jazmín trabaja, Team Jazmín, pero da gusto ser mamá de Laza igual, dice. Sí. O sea, que tipo, soy independiente, pero te gustaría en un futuro ya no trabajar o de última manejar un negocio que solamente tenga pérdidas, pero tenés pues tu negocio. Sí. Si lo amás, sí serías mantenida. Cuando Jamín tenía 15 años ya se inventó el trabajo, preguntan. Sí. Qué grande, ja, te veo medio hermosa de repente. Hey, ¡Epa! que se enteró de la herencia. ¿Qué hubiese hecho Lulax si no estaba en el canal? ¿De qué trabajarías? Legalmente no sé. Legalmente no sé de qué trabajaría, ¿eh? Se los ve re bien, chicos. Cami nació a las 5 porque a las 6 ya entraba a laburar, dice acá. Positivo. Tenés pinta de que le especulás a las chicas del grupo de WhatsApp. Hablando de eso, quiero mandarle un saludo muy especial a Will Pagliaccio y me gustaría solicitarle si es que puede mandar el grupo de WhatsApp a YouTube y Twitch para que la gente se vaya uniendo. Actualmente somos más de 300 personas en el grupo de WhatsApp, así que están todos más que invitados. Y hablando de personas que están invitadas, acaba de llegar él. Quiero que me ponga ya su música. Hoy está con nosotros una persona muy especial para hablar de lo que se viene. Es la previa ya a lo que va a ser el Mundial. Una persona que siempre tiene predicciones más que acertadas. Una persona que siempre tiene algo para decir. Tiene el futuro en sus manos, en su mente y en su cuerpo. Hoy está con nosotros él, el inigualable Sábado. Sí, sí. ¿Ah? ¿Qué pasa, marihuana only? Bom dia, bom dia, bom dia. Como vai você, Lula? Eu estou muito feliz por Brasil que va a otra edición de la Copa do Mundo. Estamos con Neymar también, trabajando con él para que llegue de la mejor manera para el Mundial. Ah, porque Neymar es tu cliente. Así mismo. De repente vos le decís que puede pasar, que no puede pasar, que se cuide. Que se cuide, que no vaya, que no juegue algunos partidos, que se reserve nomás. Sábado, él te preguntó a vos en algún momento si iba a estar convocado, si iba a estar convocado. Porque se le ve muy tranquilo cuando se estaba haciendo las convocaciones. Cuando se estaba dando Así mismo. Habló conmigo él y me preguntó a mí si yo sabía si tenía alguna noticia, algo para él y de que si iba a estar o no convocado. Y yo le di la precisa, yo le dije que él iba a estar en esta edición de la Copa do Mundo. Como que le spoileaste. Así mismo. Por eso él ya fingió nomás esa emoción. O sea que a mí me pasó algo parecido porque yo pensé que no me iba de viaje y dije, ¿para cuándo la vida? No voy a necesitar esta plata que tengo ahora mismo porque no me voy a ningún lado. Entonces voy a usar como un demente mi tarjeta de crédito, ya que el mes que viene no me voy a pagar. Eso es porque você no fue a consultar conmigo. Tenés un buen punto ahí. Sí. Yo no te pregunté ni un carajo de eso. No. Y cuando te pregunté acá, todas las veces dijiste que sí me iba y yo no creía. No creí. Te vas a ir, no te vas a ir. Eso yo pensaba. ¿Creíste más en lo que decía el musicalizador? Sí. Sí que va a hablar. Que en lo que yo decía. Imagínate esa persona que pone sí o no, 400.000 gastó para un asado por cabeza. Sí. Imagínate. Es muy... Ni vos que cobras carísimo en la consulta no haces eso. Muchísimo. Tengo una pregunta, Sábados. ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué se viene? ¿Se viene el partido del Mundial? ¿Va a jugar Paraguay contra Estados Unidos? ¿Tenés alguna predicción? Tengo miedo ya de preguntarte realmente. Paraguay, para este amistoso, podemos tratar de adivinar lo que va a pasar en este amistoso porque primeramente llega eso. Justamente me olvidé de eso, Y es una energía muy fuerte que está acá cerca, entonces no podemos obviar esa energía. No podemos desaprovechar la oportunidad también. Así mismo. Paraguay el día viernes. Paraguay el día viernes, lo digo así rápidamente, gana el partido.
define de la mejor manera la selección paraguaya. Llega a empatar y se va a armar una comisión garrote para tonguearte. Paraguay gana el partido este viernes. O sea que mi amigo personal Piroca, él agarra y dice, Cerro no va a perder nomás, dice, y entonces ya juega a su favor de que puede empatar o que puede ganar. Este sinvergüenza dice una lo que va a ganar. Va a ganar. O sea que si es que pierde Paraguay o empata, todos están invitados cordialmente a lincharle. 100.000 a que Paraguay gana. Bueno, podemos hacer, pero él, ¿cuándo vuelve? Después de mi vuelta al Mundial. Sí. No. Te vas a ir, no te vas a ir. Bueno, igual yo soy Team Paraguay también por una cuestión de que me ofreciste la oferta nomás. Es para Ofreciste que la oferta. usted vaya a consultar ya conmigo después. Pero si Paraguay gana de manera contundente, si gana 1-0, yo ya voy a empezar a creer ciegamente en ambos. Que creo que puede ser un peligro eso. Así mismo. Sí. La gente nos puede enviar su consulta, ¿verdad? Sí, pueden enviar su consulta ahí en los mensajes. Y también yo quiero contarles a ustedes y a vos que ya tenemos carteles también acá instalados en todo el Paraguay. ¡Epa! Se hace simpático, mira poco. Mira poco cómo se hace simpático. A toda la gente de Ciudad del Este que en algún momento va a estar por Asunción, les voy a decir los horarios en los que sale Domingo Ayala para que le garroteen. Sábado, perdón. Si bien vamos a apostar 100.000, si querés ganar más, te voy a decir algo. Sí. Viste que ser adulto es llegar, resolver, seguir y aburrirse en medio esperando que pase el día. ¿Hace cuánto no te tomas una mini pausa divertida sin mirar la hora? Es hora de ganarle al modo adulto con Club Comodín, tu nueva plataforma online de diversión desde el celu para jugar un ratito y de paso sumas chances para ganar premios espectaculares. Regístrate ya en www.clubcomodin.com.py y empezá a jugar. Club Comodín, plataforma paraguaya de diversión. Tengo una pregunta para vos, Sábados. ¿La gente te puede hacer consultas ahora mismo? Claro A través que del sí. chat. Mientras que la gente nos hace su consulta, vamos a leer rápidamente el WhatsApp que dice la gente. Adelante, por favor. Sábado que tiene su gente ya, me preguntan mucho por él. Esta semana casi atendimos a 1.000 personas. Un aplauso, por favor. Casi 1.000 personas, ¿Qué dice esta persona en WhatsApp? Adelante, por favor, Sábados. Dice, buen día Lulax, me encanta y me divierte mucho tu programa. Saludos. ¡Epa! Laisa soy. Laisa soy. Tiene nombre de... ¡Epa! Sí. Le amo a Cami, muy tierna es. Pero Laisa no es nombre de perro. Laika o qué sí es nombre de perro. No, Le mandamos saludos a Laisa, Mira. mi perra se llama Laisa. ¿En serio? Buenos días, Lulax. Hoy solo veré la repetición. Igual diré, muy bueno el programa, siempre muy educativo. No puedo creer que no le lleves a Silvia a EEUU. Si decís que le vas a llevar a Ortigosita, me corto un huevo. Sí. Y si le llevas a Jazmín, me corto el otro. Bendiciones, ídolo, dice Rolando. Realmente no le voy a llevar a nadie a los Estados Unidos. Jazmín y Demonio se van a la misma peluquería. Buen día, dicen ahí, José. Bueno, perfecto. Tienen look distinto, la verdad, los dos. Buen día, Lulax. Genial el programa. Ale Morel, no venís para la patronal de San Antonio. No me invitaron. Pero podríamos estar por ahí, Podemos decir. Voy a mandar mi corresponsal. Buen día, te estamos viendo desde el geriátrico de IPS. A los abuelitos les encanta tu programa. Dice, mira un poco. ¡Epa! ¡Epa! Qué grande. Se vuelve loca la gente viendo, Sí. Lulax Supremo. Hola, buen día. ¿Podés leerme mi horóscopo de Géminis? No. Muchas gracias. Adelante, por favor, Sábados, es lo De tuyo. Géminis. ¿Qué dice Géminis? Vamos a leer desde el diario popular que yo escribo. Quiero hablar un poco desde mi dolor. Y sé que no está bien hacer esto, pero la única persona Géminis que yo conocí me rompió el corazón. Pero legalmente diría más yo que me rompí yo solito el corazón porque le creí todo lo que me decía. Pero la quería tanto. No, pero no digo así tipo bajón, sino que ya digo como una enseñanza ya que me dejó la vida, ¿entendés? ¿Vos de qué signo es? Yo soy de Capricornio. Ay, por eso. De una ya sacaste el porqué. Sí, porque Géminis y Capricornio no se llevan. Sí.
No, medio tarde, unos años tarde me está diciendo. Y sí, porque ahora recién vos me está falando de todo esto. ¿Qué dice Géminis? Adelante, por favor. Géminis. Por el momento lograrás evadir efectivamente las redes del amor. ¡Epa! Del paixão. Del paisano. Dale comienzo a eso que has estado pensando hacer y que por alguna razón u otra no lo has ejecutado. Es momento de actuar. A mí no, vos. No, hay que dormirse. No, tiene que hacer, tiene que trabajar, tiene que moverse vos. Acá la gente ya está haciendo... pienso yo que están faltándole el respeto a tu trabajo. Sábado, ¿hasta qué instancia llega Paraguay? Dicen. Pero creo que no tenés que jugarte, no. Tu carrera no puedes tirar tu carrera por la borda. Eu sé hasta qué instancia llega Paraguay, pero no puedo decir, por muchas cosas. Tienes un contrato privado de moto. Incluso la FIFA me puede llegar a callar si yo llego a decir eso. Muy fuerte puse mi radio acá en Sao Paulo. Y los brasileños piensan que estoy haciendo macumba por la música del sábado, dicen. Confirmo lo de Géminis y Capricornio porque mis papás se separaron, dicen acá. Dice, esa es una esfera mágica o le choreó el hornillo de uñas a una mujer. Sí. No, es una esfera traída de la India. De la India. ¡Epa! Perfecto, un mensaje más de WhatsApp adelante, por favor. ¿Qué dice la gente? Muy buenos días, lindo programa. Tomando mate, esperando verle al gusano. Se detecta un bicho raro, dice la señora Blanca, que le mandamos un beso. Voy a hacerle una pregunta sábado. ¿Hasta cuándo va a vivir la señora Blanca? ¿Me respondes? ¿Me respondes en breve? Y te agradezco por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Fuerte el abrazo para sábados. Vamos a una breve pausa y en breve seguimos con más Lulac Supremo. En el fin de semana todo a la cancha vamos a ir. Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más. Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta queremos dar. Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más. Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta queremos dar, queremos dar. El que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón. Y las manitos ahí, yay, 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 yay. Supermercado, supermercado.
calor que tengo yo. Que levante la mano como yo. El que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón. Que levante la mano el que quiera tomar. Que la caja de vino va a empezar a pasar. Que levante la mano el que quiera tomar. Que la caja de vino va a empezar a pasar. Que la caja de vino va a empezar a pasar. Que levante la mano el que quiera tomar. Que la caja de vino va a empezar a pasar. Que levante la mano el que quiera tomar. Que la caja de vino va a empezar a pasar. Que la caja de vino va a empezar a pasar. No te creas tan importante. Ya me contaron que estás hablando mal de mí y que te burlas. Porque según ya lo notaste que te ruego vaya que imaginación. Ahora resulta. No te confundas, yo no camino para atrás como un cangrejo. Ya te conozco y sé que no parece un beso y de personas como tú. Ya no me dejo. No te creas tan importante. Ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas. Y hablando del Mundial, porque sí, ya estamos agendando fecha con los amigos y viendo dónde nos juntamos para cada partido. Y para eso están Isei con TVs, speakers, proyectores, soundbars y mucho más para vivir cada jugada como se merece. Con hasta 40% de descuento en productos seleccionados, pasa por Nisei y activa tu modo hincha con lo mejor en tecnología. Viví la copa con Quitadol y participa por premios increíbles. Yo fui chupé Quitadol. Cuando el placer es la prioridad, la seguridad no se negocia. Prime ofrece la máxima protección con una sensibilidad superior, adaptándose a cada encuentro para que nada interrumpa el momento. Con su amplia variedad de juguetes, geles y preservativos, las sensaciones suben al siguiente nivel. Prime te invita a disfrutar con confianza. Prime, ¿nos gusta el sexo? Lo cuidamos. Sí, señor. Hace 16 años, Paraguay jugaba su último mundial y nosotros nos pusimos a reposar un ron que llevaba la misma ilusión. Un largo añejamiento en roble francés y un último año en barricas de coñac le dieron el carácter y elegancia. Hoy lo compartimos con vos. Fortín Selección 2026. Una edición limitada de 2026 botellas numeradas para celebrar juntos. Que la dulce espera llegó a su fin. ¿No? Un poco. 2020. Y justamente estamos ahora mismo con Cristian Rasmussen, que nos va a contar más sobre esto. Buen día, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lula? ¿Cómo estás? Súper bien. Sí, estamos a full con nuestra edición especial. Justamente ayer se pasó la lista de convocados y utilizaron el poncho de 60 listas, que coincidentemente es de la ciudad de Piribebuy, que es donde está nuestra planta. Así que muchas cosas. Hay coincidencias ahí. Hay coincidencias y cosas muy emblemáticas, muy nuestras, muy paraguayas que ocurren en Piribebuy, y dentro de eso la caña paraguaya, ¿verdad? Fortín de hecho
lleva ese nombre por la gloriosa y heroica ciudad de Piribebuy, donde ocurrió una batalla bastante complicada al final de la guerra, y en honor de eso se llama Fortín. Ahora el poncho para ahí, para la lista de convocados, y nuestra selección 2026, que como bien decías es un ron que comenzamos a añejar en el 2010, que fue el último año que había participado Paraguay en la Copa Mundial, y ahí reposó y esperó en una madera muy noble como es el roble francés, que no es una madera tradicional para el ron, pero que comenzamos a usar nosotros. Normalmente se usa el roble americano para el ron, pero estamos un poco desarrollando productos más premium, utilizando maderas distintas, y es así que en el 2010 comenzamos a añejar en barricas de roble francés nuestro ron. ¿La procedencia del roble hace que cambie el sabor del producto final? Cambia el sabor del producto. El roble francés es una madera con poros más pequeños, entonces le transmite mucho más sabores, mucho más aroma. Y tiene la particularidad de estar 15 años en barricas de roble francés, y un último año se pusieron en unas barricas que anteriormente tuvieron coñac, las que nosotros importamos de Francia. Son barricas que tuvieron coñac, entonces la madera está impregnada con algunos sabores adicionales que le aportó el coñac, que le transfieren al ron, y eso le da otra vez un gustito y un aroma diferente. Así que es un producto super premium. Son solamente 2026 botellas numeradas, así que es una edición bien limitada, porque es un líquido muy preciado. Y bueno, y también queríamos conmemorar un poco el año del regreso de la selección paraguaya con algo muy exclusivo. 2026 botellas numeradas. Acá podemos ver en la botellita, cada una tiene su número. Entregamos un certificado que también tiene el número, un poco para certificar que son los dueños de esto, que solamente 2026 personas, no digo lo en el Paraguay, en el mundo van a poder acceder a este producto. Realmente es increíble, me encanta la presentación. Y acá tenemos una pregunta, dicen, ¿cuánto tiempo como mínimo es recomendable añejar un ron? Dicen acá. No hay un tiempo óptimo, ¿verdad? Nosotros tenemos desde los rones o caña y ron es lo mismo, porque son destilados que vienen de la caña de azúcar, entonces el proceso es el mismo. Tenemos rones muy jóvenes que son los más populares, que utilizamos maderas autóctonas que le dan color y sabor más rápido. En 6-8 meses digamos ya salen al mercado, y de ahí para arriba realmente no hay un límite. No se añeja tanto tiempo, porque en el proceso de añejamiento también se pierde un poquito de ron, y si dejas 30 o 40 años en una barrica se va a evaporar todo, porque sale un poquitito, se concentra el líquido. Pero realmente no hay un óptimo, depende un poquito del gusto. En la medida que un ron está más añejado, comienza a tener más sabores. Si vos te fijas, 16 años y lo comparás con un ron de 12 o uno de 8 años, como es nuestra etiqueta negra, es un poquito más oscuro. Eso es porque todo el color, esto realmente no utiliza colorantes, es, digamos, generado por el contacto con la madera. Entonces, en la medida que es más antiguo, es un poquito más espeso. Vos, digamos, movés en la copa y las gotas caen mucho más despacio, es más oscuro y tiene mucho más sabores y aromas que podés ir encontrando en la medida que degustas. Cristian, disculpame el atrevimiento, pero el ron que vos traes es para mí, porque viste que yo me voy de viaje y quiero llevarle a los compatriotas que están en Estados Unidos para hacerle probar también la edición especial. Te vamos a hacer llegar uno, porque estoy para mi recorrido de los medios. Bueno, pero nos van a hacer llegar uno. Él me preguntó, mi productor me preguntó, yo no tengo nada que ver. No sé si el Selección 2026, porque son numerados y están súper controlados, pero algo te vamos a hacer ya llegar. está. O por ahí el líquido aparte, para que prueben un poco y degusten, porque realmente es diferente, digamos. Nunca quiero decir que es mejor o peor, porque toda la línea dentro de su antigüedad, o qué sé yo, estos rones saborizados tienen su encanto, pero este es un ron bien diferente de lo que hay en el mercado. Acá están sorprendidos que no te convocaron a la selección por la forma en la que me chuleaste, dice. Pero vos sabés que es el dribbling. Es muy linda la presentación realmente, y solo hay
2026 botellas. Sí, 2026 botellas numeradas cada una. Es una botella exclusiva que nosotros mandamos a hacer, o sea, desde el molde, desde el vidrio, el corcho, la caja. Así que tuvimos mucho cuidado en los detalles. Es una botella que no es, digamos, entre comillas, económica. Son $100 hasta el miércoles y a partir del miércoles va a $120. Que busquen en las redes los números de teléfono, pues estamos vendiendo principalmente en nuestras oficinas y en algunos puntos de ventas muy exclusivos se van a poder encontrar, pero a través de las redes vamos a ir comunicando los lugares donde están. Entonces, tiene mucho cuidado desde el vidrio que elegimos, el corcho que elegimos, la caja, para contener este líquido que es muy preciado. Vos sabés que la verdad que está muy lindo. Espero que alguien acá me regale una botella. No, Cristian. Es regalo especial para el Día del Padre. Mira un poco que se acerca, Se acerca, sí. Mira un poco. Y tienen que apurarse porque 2026 botellas, la verdad que para un producto de ese nivel es muy poco y se van a terminar volando seguramente. Así es, nosotros hicimos una preventa que funcionó bastante bien cuando todavía no teníamos la botella y entregábamos los certificados. Ahora están canjeando los certificados por las botellas y ahora salimos a hacer publicidad fuerte, así que sí, se están moviendo rápido, hay que apurarse. Acá la gente justamente está diciendo dónde pueden conseguir, entonces se contactan en las redes. En las redes sociales están los números de teléfono para contactar y ahí le contactamos. Hay en algunos supermercados, que no sé si puedo mencionar, Casa Rica, Deli Market, en algunas bodegas exclusivas. No va a tener una distribución masiva, va a haber en algunos puntos de venta, pero lo más fácil es que nos llamen o nos escriban al número que está en las redes sociales, así nosotros le vamos direccionando. Perfecto, entonces la gente que está interesada realmente tiene que apurarse porque son muy pocas unidades y para que no se queden sin la suya, ¿verdad? Así es, Fortín Paraguay es nuestro, porque de repente hay algunos otros perfiles de Fortín dando vuelta por ahí, es @Fortín Paraguay y ahí van a encontrar la data precisa. Perfecto, muchísimas gracias, Cristian, por acompañarnos el día de hoy. Esperamos el regalito, dice mi productor, porque él siempre me hace pechearle a la gente. Sí. Pechador, ahí está, el de peluca. Vamos a pasarle algo. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso, por favor, para Cristian. Perfecto. Y hablando del Mundial, porque sí, ya estamos agendando fechas con los amigos y viendo dónde nos juntamos para cada partido. Y para eso está Nicey, con TVs, speakers, proyectores, soundbars y mucho más para vivir cada jugada como se merece. Con hasta 40% de descuento en productos seleccionados, pasa por Nicey y activa tu modo hincha con lo mejor en tecnología. Y hablando de hinchas, hoy está un gran hincha pelota con nosotros, amado por la gente, todas las personas. ¿Viste cuando dicen, Lula, siempre me prendo para ver tu programa? Cuando le ven a él dicen, siempre me apago para ver tu programa. Hoy está con nosotros él, una persona que sabe poco de fútbol, pero no sé por qué le invitan. Bienvenido, Ordigosita, ¿cómo estás? Será, ¿cómo será? Yo todo bien. No sé si le querés saludar a Ariel. ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal? ¿Por qué esa? Así empezamos. Acá, Sí. acá la gente ya está tirando su buena onda como siempre. Espectacular, me gusta leer su comentario positivo que dicen. Vos sabés que la gente está muy feliz contigo, Diosita, por tus predicciones. qué Dicen ahí. Cero ganó Cerro. No me digas luego que vino este Bucia mal cargado. ¿Por qué pone así su boca? ¿Cómo pusiste tu boca? ¿Ah? Ay, ay. Que no brinque, el que no salte. ¿Qué tenemos para hoy, Ortigosita? Vení preparado como siempre con ese case que capaz que le robaste a tu hermana. Adelante, por favor. Lautaro Martínez. Lautaro Martínez. ¿Ah? Aura. Bueno, salió Aura. la lista de convocados. Lautaro Martínez está convocado. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Quién es lo que se quedó afuera? ¿Qué era? Te digo, acá tengo la lista de convocados de la mejor selección de Sudamérica. Ok. Te dicto: Juan Musso, Jerónimo Rulli y el Dibu Martínez. Leonardo Valerdi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, y no quiero nombrarle a los 26, pero Argentina va a ganar el Mundial. Deira, dice acá, nos vemos, voy a romper mi tele.
Avisen cuando se vaya este para volver. Hasta mañana, chao. ¿Por qué vos decís, bro, que la gente te... ¿Vos decís que la gente te envidia? Sí. Tipo, le gustaría estar en tu lugar. Claro, le gustaría estar acá hablando contigo. ¿Pero por qué vos decís eso? ¿Porque sos el amigo de Monse Malafaya o porque estás acá? Por las dos razones. Ortiosita, ¿tu fama en las redes sociales alguna vez te hizo levantar? No me considero famoso, pero... No, pero te conoce pues la gente. Ponele. Un flan, no quiero entrar en Eso, detalle, ese pero- ítem pio sirve para levantar de repente. Boludo, tener verificado en Instagram, sí. Pero eso es algo que se paga ahora. No se paga. Claro que sí. ¿No paga? No, pero hay gente que paga el verificado. Boludo, hay cuenta con 2000 seguidores y eso que paga. Por eso te digo, o sea, vos me estás diciendo que la razón por la cual yo quizá no tengo mucho afecto femenino es porque no tengo verificado. Sí. Sí. Tenés que meterle, si no conseguías, menos pagar y un día mensual y... Hoy mismo voy a ponerme el verificado. Ya está ahí. Acá dicen, bueno, nos vemos mañana. Rajale ya este curepa de Clorinda. Hubiese entrado sábado otra vez. Lo peor de este programa es que se acaba, dice. Este comentario le dan dentro de todo de medio positivo. Hugo, Sí. Bien ahí. Ortogocita, puerque sacó ando Cacabé y Duki. ¿Por qué Duki? Ya que él dice que es argentino, ¿qué opine del amistoso de Luzu y 4-13, dice? 4-12. 4-12. Lindo partido. Vi que hasta en ESPN se habló de eso. Sí, boludo, el pollo Viñolo sacó así, hablando seriamente. Sí. ¿Vos viste? Vi el video que estaba devastado por lo que vio. Boludo, así estaba destrozado el chabón. Es como si fuera que Argentina El chabón, perdió. ¿eh? El Estado en chabón. boliviano. ¿Cómo se dice en Paraguay? El tío. Hola, el tipo. El tipo, ahí está. El capé, el brother. Bueno, Ortigochita, una Sí. pregunta. Sí. ¿Qué opinas de que ahora mismo los streamers están ingresando ya a programas deportivos y eso? A programas deportivos, medios de comunicación. Medios convencionales, sí. Y está bien porque está avanzando así el streaming. Porque vos empezás así, como vos empezaste o como todos empezaron los que fueron streamers. Sí, te siendo pediría, nadie. te pediría, bro, que no me compares con otros streamers, por favor. Bueno, te Tipo, yo siento que yo soy distinto a todos los demás. Bueno, te comparo con Alfred NK. Vos como con Alfred empezaron así solo, sin tener nada y de a poco van escalando. ¿Te gustó la comparación? Me gustó, me gustó. Bien, me gusta a mí también. Eso que vos contaste puedo ver en Google, decir algo interesante, dice la gente. ¿Qué cosa? Y vos pues, tiraste la lista de los convocados a Argentina. Sí. Tipo, dice, eso puedo ver en Google, tira algo interesante, dice. En Google no está, en el Instagram de la AFA está. Pero... esa es tu manera de defenderte. Sí. La gran 7 será. Bueno. Goro Tembo, dicen acá. Vamos a ver si hoy tiene suerte en su adivinanza, Orti. Hoy había dicho lo ya que Paraguay pierde en su debut. Ahora que sabes que me voy al Mundial, ¿seguís pensando lo mismo? ¿Vos te vas Obvio. al partido luego? Creo que sí. Primera fecha te vas. Yo me voy al Mundial a hacer un trabajo de cobertura, bro, periodística. Te vas a Una ir, pendeja no te vas a sí o ir. sí. No. Ojalá. no. Pero me voy a encontrar allá con mi amiga personal, Angeli Benítez. Que va a estar por allá. Sí, va a estar ella. Ella nunca te habló de mí. Toda la noche. ¿Eh? Sí. Le mando un beso a Angeli Benítez. Me envía tu TikTok y eso para la racha. Pues raro que te diga que hable de mí toda la noche estando contigo. No, para la racha me envía tu video. Ah, Qué gracioso él. qué gracioso, esperaría que me bese. Así, algo así. Vos sabés que el otro día entré a un live de TikTok de Angeli Benítez. Perdón que todo el tiempo le nombre, pero no sale de mi cabeza. Y su mamá dijo, ¿qué pucha ese? A ese nomás lo vos le respondés y te despertás temprano para ir a tu programa. Sí, para casarse. Qué vos. fuerte. Yo me voy todo. Puedo decir que encima la gente se va a rayar porque no va a decir por mí que está por plata. ¿Verdad? Van a tener que aceptar que está conmigo por mi belleza física. Ahí está, pues. Lo que dice Aparte porque ella pues es platúa ya ahora. Claro. Le regaló un auto a su mamá, no sé qué. Ese pues yo le presté. Ah, una vos. camioneta para el video nomás. Ah, para la foto, para que Para quede la bien. foto nomás, Qué ese fuerte nomás. como todo es falso en las redes sociales. Claro, en las redes sociales no hay que creer nada, bro. Acá siguen los mensajes. Dale, métele el mensaje de cariño a la gente. ¿Vos no querés leer? Allá está, mira. ¿Qué dice la gente? ¿De Voy a decir cuándo? que esto es una especie de tortura, bro. ¿Qué tal los bucia? Los bucias, los morcillas. Ah, me gusta que leen guaraní, guau, que hace que no sabe leer, guau. De un boliviano. Boliviano y Ortigosita de Formosa nomás es. Qué raro, este argentino parece más boliviano. Dios mío, este estúpido. Qué estúpido este gordo. ¿De dónde le sacan? En decadencia el programa, es increíble.
Acá ponen que vos ves 5 TikToks y después venía a compartir eso acá. Eso no está mal porque eso es algo que yo hago también. No sé, yo no veo TikTok. ¿No? No mucho. Veo más YouTube. Dicen acá, Misterio dice, ¿cómo es que le dan a este 20 minutos y a Coro le dan 5 minutos con suerte? Pero por una cuestión de tiempo nomás también. Claro. ¿Entendés? Y más, yo estoy acá porque para hablar de fútbol. Para compartir mi sabiduría futbolística. Vos sabes mucho también, ¿verdad? Claro, Cerro ganó 2-0. Ahora había el partido amistoso de Paraguay. Fue al 5. Para mí ese Paraguay... Paraguay contra Nicaragua, ¿cómo le ves? Gana Paraguay 3-1. ¡Epa! Teníamos una apuesta y no se cumplió. Si Olimpia ganaba 1-0, venía acá con... Sí, ¿cuánto ganó? 3-1. 3-1 también. El resultado de Cerro era lógico, pero ahora estamos en modo mundial. ¿Qué opinas de que a Cerro le ocurra de Palmeiras? No, hecho puta de bola. ¿Verdad que es una mala suerte, ya, brother? No, la gente ya empieza a decir, no, está todo amañado, que no sé qué, que tiene la bola fría. Para mí hay algo más, boludo. Demasiado Pues sí. raro, boludo. Puedo decir que las coincidencias hasta un punto nomás pueden ser. Claro, o sea, ya 4, 5, 6 años seguidos, ya que te toque ya... ¿Crees que Cerro le va a eliminar a Palmeiras? Es que no sé si creo o no, pero si le elimina a Palmeiras, para mí Cerro tiene serias chances de llegar a la final. Porque la llave está muy... En la llave de Cerro solamente está Palmeiras. ¡Epa! Que le puede sacar a Cerro. Y en esa misma llave, pero está Corinthians con Cruzeiro también. Al otro lado. Ah, ok. Al otro lado está... Al otro lado está Flamengo. Y en el lado de Cerro está Coquimbo Unido, Platense, ese equipo que, con todo respeto... Son, pero como club en general, luego son un poco más chicos que el Cerro. Sí. Yo nunca pensé decir esto. En general, sí. Suena como una locura. Claro, una locura. Los equipos que están en la Libertadores este año, hay más competitividad en la Sudamericana ahora. Qué loco eso, ¿verdad? Sí, boludo. Es como la de 2014. Nacional, Bolívar y no sé qué equipo más estaban en la Libertadores semifinal 2014. Esa semifinal que ganó Nacional. Mira, vos viene Juan Coronel a aprender de fútbol acá contigo, ¿eh? Espectacular. ¡Epa! El que habla conmigo va a llenarse de fútbol. De sabiduría. Claro, mucho boliviano. El chat seguro está contento de tenerme acá, de hablar de fútbol, de compartir mi sabiduría de fútbol. Acá están diciendo, ¿es cierto que a vos te dieron un poncho de 120 listas por Torrosita? Eso es, boludo. Y el poncho ese del albirroja que salió hace poco en el tráiler de los convocados. ¿No te dieron? ¿Sí o no, Mauro? Sí, y pagarle a su peluquero. Estaba leyendo el chat. Pero tiene menos ritmo este tipo. ¿Qué ¿Qué pasa? pasa? Yo pensé que era Marihuana físico only. nomás. Se quedó recolgado. ¿Qué No, yo estaba pasa? leyendo el chat ya. Menos fútbol que revista de cocina. Este intento de Ale Rojas, dicen acá. Intento de Ale Rojas. Sí. Dejan sus últimos 3 para moquetearse contigo. Ok. ¿Tenés alguna predicción? ¿Algo que tengas para decir antes de cerrar? Vamos a hacer un sorteo. Porque vi que en otro programa... voy a decir algo. Decime. Vi que en un programa que se llama Los Cayetanos regalaste una camiseta firmada. Sí. ¿Por qué eso? Mi papá veía el programa y le gustaba. Acá tenés que traer mínimamente por lo menos una media con puné de Olveira. Tenés que traerlo. Fuera bola. No. Así con puné así. No. Era una forma de decir nomás. Su boxer voy a traer. Está usado. ¿cómo que? ¡Epa! Es que puede traer un boxer de él nomás. No, Sí, voy a hacer firmar. vos traes un boxer acá y acá encuadramos la ropa interior. Así que nos vamos a tirar. Entonces una media así con puné recién todo usado. Voy a pedirle, pero para el clausura, porque ahora Olveira está... Claro, están diciendo acá de que se puso re nervioso Ortigosito cuando entró Coro, Mi camiseta de Diego Gómez todavía no está colgado acá porque voy a llevar para que me firme al Mundial. Ahí está. Ahora No, es. porque yo puedo traer nomás la remera y no. Y cuando yo mostré la remera, qué linda tu réplica, está irlandesa, hey. Como la gente no cree, voy a firmar, voy a grabar cuando firman. Y vende. Va a dejar de ser mi amigo Diego Gómez porque voy a ser muy pesado, pero voy a traer la camiseta firmada. Claro, ese es lo importante. Después vender a 15 palos. No, yo no voy a vender jamás un regalo. 30. Bueno, ahí puede ser. ¿Quién es tu jugador favorito, el albirroja? Con eso cerramos.
Va a tirar uno que no es el favorito de todos. No, jugador favorito. Villasanti por ahí va a tirar. Matías Espinosa. ¿Viste? Ese me está convocado, Yepe. No. Don Boliviano. Hizo la peor Copa América de la historia de Paraguay. Don Está Boliviano. bien. Fuerte el aplauso para Tío Cita, por favor. Cha. Porque no deja que te haga sentir mal, bro. No, es que es la envidia, bro, ¿entendés? Cuando uno sabe el fútbol acá ya... Mira, voy a decir algo. Estamos teniendo pico de rating porque la gente se une para insultarte y eso está bueno. Pero, bro, te voy a decir algo. Los insultos son mensajes de cariño acá en tu programa, me imagino, ¿no? Es lo opuesto, justamente te dicen lo que... porque les da vergüenza y que sepan que te quieren, entonces te insultan. Para quedar bien frente al público. Ah, o sea que hay esos mensajes que me quieren pegar porque me quieren besar nomás, ¿verdad? Puede ser. Capaz que son chicas. Positivo. Ardientes. Voy a leer el último mensaje y nos vamos, ¿eh? Sí, le- 5 millones. Acá ya están haciendo como una especie de subasta. O sea, subasta quien me garrotea. Sí. Silvino dice, Lula te ha dado transferencia para ir a terminar el corte al misterioso, dicen acá por WhatsApp. En Cubota se podría pagar. Este año el Judascay tiene que ser el peluquero ortiosita. Sí o sí, Orti habla de boxer, es puto, dicen acá. Sí. Lindo partido de ida, voy a Busneta, son más malos que vos, Orto Rosita. Separados al nacer, Areco 5.000 para terminar el corte ortiosita. Ah, pero con tu corte ya se meten ahora. No, ya con todo ya se mete. ¿Viste la envidia? Qué mala ¿no? onda la gente de la cuenta fake de Juan Coronel, cómo mandan mala onda, en tu bloque. Ahí está, pues. Ahí Bueno, muchas gracias, Ortiosita, por acompañarnos el día de hoy. Fuerte el aplauso, por Gracias, favor. Y quiero mandarle un beso a toda mi producción que siempre está acá con la mejor de las ondas. A toda la gente que nos mira a través de internet, desde Mallorca, España, Mónaco. Tenemos gente también en Suiza y en todos los lugares del mundo. Perdón si me olvidé de algo. Besos a los hermanos paraguayos que están en Argentina. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Esto ha sido todo por hoy. Vamos a hacer un asado de despedida. Y vamos a ver si abrimos cupo para que la gente venga acá a acompañarnos para comer también el asado. 400.000 la cabeza, dice Demonio. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Les mando besos a todos. Esto fue todo el Black Supremo. Será. Hasta mañana.